Bienvenidos al programa Tincuy, un espacio de diálogo y reflexión en torno a distintas problemáticas de la región de Ayacucho y a nivel nacional. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante y trascendente respecto a los Murunagua e Isconagua, situación actual y desafíos. Para ello, contamos con la presencia de Manuel Damaso Cuentas Robles. Él es el antropólogo por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, magíster en Ciencias Económicas con mención en proyectos de inversión, otorgado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Agraria de la Selva de Huánuco, en Perú, decano nacional actual del Consejo del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, del periodo del 2023 al 2025. Él cuenta con una larga trayectoria como docente de educación superior, desempeñándose en la Universidad Nacional de Ucayali, en la Universidad Privada de Pucallpa. Asimismo, tiene una trayectoria profesional como consultor en estudios para la titulación de comunidades indígenas y creación de áreas naturales protegidas de diferentes niveles de conservación y reservas territoriales para pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, la PIACI, en la Amazonía peruana, ¿no? Asimismo, en estudios antropológicos, realizó estudios antropológicos para gestionar la categorización de las reservas territoriales en reservas indígenas de los PIACI, además en investigación socioeconómica y antropológico para el fortalecimiento del territorio integral de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana y en peritajes antropológicos. Sus investigaciones contribuyeron a la creación de diversas áreas naturales protegidas. Entre las publicaciones que más destaca es su libro titulado Dos pueblos en aislamiento y peligro de extinción, los Isconagua y los Murunagua, de Ucayali, publicado el 2015. Hola, estimado decano Manuel, ¿cómo está? Colega José Ramos, para mí un privilegio tener la oportunidad de intervenir en vuestro programa llamado Tincuy, ¿no? Y traducido al cristiano, como digo yo, es un espacio de encuentro, de diálogo, de reflexión. Así que, primero, mis felicitaciones por este espacio tan importante que me imagino debe congregar, debe acoger a muchos profesionales, no solamente de las ciencias sociales, como en mi caso, sino a otros profesionales, porque hoy en día tenemos que asumir el reto de construir una mirada desde los diferentes campos profesionales, ¿no? Y por eso nuestra obligación de conformar equipos multidisciplinarios para construir las bases sólidas del desarrollo sostenible de nuestro país. Muchas gracias. Para poder adentrarnos y comprender quiénes son los pueblos indígenas u originarios catalogados principalmente por el Ministerio de Cultura bajo esta figura y en cierta medida los marcos normativos internacionales. Para comprender estos grupos, ¿podría explicarnos, por favor, qué características tienen, cómo se les define, cómo ha sido el abordaje? Bien, muchas gracias. Hablar de los pueblos indígenas u originarios del Perú es realmente, tendríamos que Ujú. invertir bastante tiempo, porque es uno de los pueblos, uno de los sectores sociales hoy en día más vulnerables, más ignorados, más invisibilizados. Y felizmente las ciencias sociales a través de nuestra profesión, de la antropología, nos permite hacer conocer, ¿no es cierto?, quiénes son, qué hacen y qué riesgos tienen. Entonces, yo quisiera partir señalando primero eh, el concepto general, ¿no? ¿Cómo definir a los pueblos indígenas? Entonces, simplemente hay que señalar que estos pueblos indígenas u originarios son los habitantes ancestrales de nuestro territorio nacional que vivían antes de la llegada de los europeos, ¿no? Especialmente de España, que institucionalizaron una etapa muy dura, muy cruda en nuestro país, que se denomina como la colonia. Entonces, pero sin embargo, hay que señalar estos pueblos indígenas originarios, pese a los siglos que ha pasado, ¿no es cierto? Aún todavía mantienen total o parcialmente sus instituciones Ujú. políticas, sociales, culturales, económicas,
que lo distinguen de los demás sectores sociales que hoy constituye la población peruana en su conjunto. Entonces, dicho esto, tengo entendido que hay un interés por entender, por conocer qué son los PIASI, ¿no? Los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial. Para este efecto, yo quiero partir señalándoles de que nuestros pueblos originarios, hoy en día, en el Perú, hay 55 pueblos originarios. De esos 55, 4 están en el área andina y 51 en la Amazonía peruana. No estamos hablando de 2, 3, estamos hablando de 55 pueblos diferentes unos de otros en su cosmovisión, en su práctica, en sus anhelos, en sus problemas. Por lo tanto, es obligación de los científicos sociales conocer, ¿no es cierto?, de cerca esto. Durante mi presencia, durante mi trabajo, ¿cómo se llama?, en la Amazonía peruana, en nuestro querido Ayacucho, porque yo soy ex san cristobalino, he vivido 18 años de mi vida en Ayacucho, es mi segunda tierra. Ahí tuve el privilegio de aprender el idioma quechua, un poco siguiendo las enseñanzas de mi señor padre que decía, a donde fueras, haz lo que vieras. Mira, entonces yo llegué a la San Cristóbal de Omanga con ese deseo ferviente de hablar el idioma materno de los ayacuchanos. Y lo logré. Creo que fui uno de los únicos estudiantes que terminó antropología hablando y dominando el quechua oral y escrito, porque hay que ser sinceros, que nuestros paisanos, ¿no es cierto?, hablan perfectamente el quechua, pero tienen dificultades para escribir. Hay una forma diferente de hablar y escribir. Entonces, esa ventaja lo he adquirido en nuestra universidad, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Omanga. Este hecho, este detalle me permitió a mí hacer un trabajo muy fuerte en las comunidades campesinas de Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, porque yo trabajaba en la gerencia de estudios de la ex Corfa, la Corporación de Fomento y Desarrollo de Ayacucho, y luego en el gobierno regional, formulando estudios para la construcción de obras de infraestructura de riego, canales de irrigación. Entonces, ese detalle me permitió viajar mucho por el ámbito de Ayacucho. Conozco de palmo a palmo, norte, centro y sur, más nuestros departamentos contiguos, que es Apurímac y Huancavelica. Esta fortaleza mía, cuando yo me reasigno del gobierno regional de Ucayali al gobierno regional del gobierno regional de Ayacucho al gobierno regional de Ucayali, me sirvió bastante. Claro, no eran los quechohablantes, aunque hay quechohablantes, hay migrantes quechohablantes en la Amazonía, particularmente en Ucayali, pero había que asumir el reto de seguir aprendiendo el idioma. En Ucayali hay 21 pueblos originarios, 21 pueblos, diferentes unos de otros. Entonces, asumí el reto y comencé a estudiar, a aprender el idioma shipío, Ashaninka, Yine, Awajún. Más aún, Ucayali limita con Brasil. También asumí el reto de aprender el portugués. Eu falo portugués muy bom. ¿Por qué razón asumí ese reto? Porque mis estudios, que lo voy a comentar luego contigo, los estudios que realicé sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial, fui uno de los primeros antropólogos que asumí el reto de hacer estudios antropológicos de estos pueblos indígenas en aislamiento. En la Amazonía hay casi alrededor de 20 pueblos indígenas en situación de aislamiento. Esta experiencia fue recogida por colegas brasileros, ¿no es cierto? Se enteraron, vinieron a Ucayali y me pidieron una copia. Ahora tenemos copias digitales. No nos lo fotocopiaron y se lo llevaron para compartir con sus alumnos de antropología que hacían el esfuerzo por también estudiar a los pueblos originarios del Brasil. Para mí esto ha sido un privilegio tremendo. Entonces, toda la década del 90
te señalo, a los 3 años de haber estado trabajando en el gobierno regional de Ucayali, el gobierno de Fujimori declaró en reorganización toda la administración pública y me declararon excedente. Me quedé sin trabajo en el gobierno regional. Y yo dije, pucha, que aquí he venido, ¿no es cierto? Si estaba yo bien en mi Ayacucho querido, pero mi esposa era pucallpina, ¿no? Entonces asumí yo el reto de radicar ahí. Y dije, ¿por qué he esperado tantos años solamente que el Estado me dé trabajo y no buscar otras posibilidades? Y comenzó el reto de trabajar durante 13 largos años como consultor de diferentes organizaciones indígenas y ONGs ambientalistas, ONGs que hasta ahora se dedican a contribuir a desarrollar, a proteger los derechos fundamentales de nuestros pueblos originarios que están consagrados en normas de carácter internacional, nacional, incluso regional. Ahora te voy a comentar eso. Entonces, ese resume el estudio de los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial lo inicié el año 94, apreciado José. Imagínate los años de experiencia que tengo. Me he convertido en un referente sobre este tema. Muchos de mis alumnos, jóvenes colegas que aprendieron conmigo, hoy también están especializándose en ese área. Y repito, seguro que están escuchándonos muchos colegas jóvenes. El antropólogo tiene que ser como un hombre del campo. En la Amazonía decimos como un machetero, machete en la mano, tiene que ir aperturando trochas para acceder a nuevas áreas. La antropología es una ciencia social que atraviesa transversalmente a todas las profesiones. Ninguna profesión puede decir yo no trabajo con la gente, yo no trabajo con la sociedad, con las personas, no. Entonces, por lo tanto, eso sí, debemos sentirnos sumamente orgullosos, ¿no es cierto?, de como ser parte de una ciencia social que, caramba, merece el interés, la atención de muchísimos profesionales en distintas especialidades. Yo he sido un trochero en la Amazonía, he sido el único antropólogo durante 33 años, ha trabajado en el gobierno regional y ejerciendo también la docencia universitaria, hablando de estos temas, no porque me lo contaron, sino por experiencia propia. Claro, y justo también creo que una de las cosas que destacas es esta sensibilidad profesional, ¿no? De tener esta apertura por aprender nuevos idiomas, de conceptualizar también al indígena, a la persona originaria, no movida en un solo lugar, sino que habla múltiples idiomas, que viaja y todo. Y para poder comprender un poco, en Ucayali más se conoce por la presencia de los shipibos o de los Caquinté, ¿no? Pero, ¿quiénes son estos grupos y por qué esa apuesta de estudiarlos, más aún cuando no existían algunos estudios a profundidad de cómo tratar a los pueblos en aislamiento o contacto inicial? Porque es bastante catastrófico las acciones que hagamos nosotros o desde el Estado mismo con sus proyectos de civilización, ¿no? Gracias por la pregunta, José. Pero antes, para responder a tu inquietud, déjame contarte una anécdota. 7 años antes de jubilarme en el gobierno regional, me destacaron a una nueva gerencia, ¿no? Se llamaba la Autoridad Regional Ambiental de Ucayali, la ex gerencia de recursos naturales. Entonces, cuando yo llegué a esa gerencia, estaba compuesto todo por ingenieros ambientalistas, forestales, etc. Y comenzaron a mirarme como un bicho raro. Me dijeron, ¿y qué va a hacer un antropólogo acá? Nuestro tema es conservación del medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando eso comenzó a generalizarse, comencé a llamar a uno por uno y les dije, ven, hijito, ven, ¿puedes decirme por qué ustedes promueven la conservación del medio ambiente? ¿Por qué, como se llama, promueven el uso racional y sostenible de los recursos naturales? Pensando en la gente. Entonces, para tu carro. ¿Y quién cree que estudia a la gente? Yo, los científicos sociales. Entonces, en vez de desdeñar la presencia de un nuevo profesional aquí en esta gerencia, deben abrirme sus brazos, ¿no es cierto?, para tratar de conformar un equipo multidisciplinario.
y justos 2 años ya tenía como conflicto la creación de un área de conservación regional, Imirilla se llamaba. Y las comunidades de su área de influencia se negaban a su implementación y no sabían cómo solucionar. Entonces yo les dije, ¿cómo piensan solucionar, por ejemplo, ese problema? Ah, esos indios no quieren escuchar, ¿no? Que la creación de un área natural protegida es una ventaja. Entonces yo les digo, les planteo el reto, soliciten, no impongan, soliciten a las autoridades comunales una reunión. Yo los voy a acompañar. ¿Cuántos de ustedes hablan el chipibo, el ashánica? Eran los idiomas que se hablaban en esas comunidades. ¿Cómo voy a hablar yo un idioma de esos indios? Le digo, ahora les voy a demostrar en el campo por qué razón es importante. Lograron pedir esa reunión y después de 4 días de viaje en bote llegamos al amanecer al puerto de la comunidad. Ni bien bajé yo de mi bote, comencé a saludarlos. Y la gente abriendo su brazo corría a abrazarme. Entonces me preguntaron, ¿les conoces? No les conozco, pero el hecho de saludarlos en su propio idioma, están abriendo la puerta de su comunidad, la puerta de su choza, la puerta de su hogar. Te consideran uno más. Y si tú no hablas siquiera el ABC de su lengua, simplemente te van a aislar porque te consideran un extraño para su comunidad. Esta experiencia debe repetirse a nivel del país, de este país tan amplio, tan diverso, ¿no? La ventaja que yo tuve de transitar por las comunidades campesinas monolingües, ¿no? De Ayacucho, que lo hice con éxito gracias a ese detalle de hablar el quechua perfectamente. Y no me arrepiento. Hasta ahora me siento orgulloso de haber aprendido el quechua en Ayacucho, los otros idiomas, como se llama, que te estoy hablando. Entonces, Ucayali tiene, te decía, 21 pueblos originarios. Algunos dicen grupos étnicos, no señor. De acuerdo a la legislación internacional y nacional, ¿cierto? Se tiene que utilizar la categoría de pueblos indígenas originarios, ¿no? Te menciono, Shipibo, Ashaninka, está Cacataibo, Yine, Aguajún, Cachinawa, Sharanawa, Mazanawa, Pisconagua, etcétera, etcétera, etcétera. 21 pueblos originarios. La quinta está en la selva central, no está en Ucayali, ¿no? Entonces, este acercamiento, esta fuerte tendencia de los científicos sociales de acercarse, de considerarse uno más, te abre las puertas, mi querido José. Y los múltiples trabajos de investigación que he hecho yo en forma, por primera vez en la historia de la antropología en la Amazonía peruana, ha sido gracias a ese detalle, ¿no? Te señalo de que los pueblos originarios de Ucayali y de la Amazonía tienen 2 categorías, ¿no? Pese a que las siglas es PIASI, Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial, hay 2 categorías. La primera es la de los pueblos indígenas en contacto inicial. ¿Quiénes son estos pueblos que están, como que dice, en contacto inicial? Que tienen cierto grado de relación con la sociedad nacional. Han salido de su aislamiento, ¿no? O salen por lo menos de vez en cuando para acercarse a la sociedad nacional, para ir construyendo relaciones no asimétricas como lo hemos hecho históricamente, sino relaciones amigables. Pero es difícil con este Estado que no entiende la importancia ¿cómo se llama?, de nuestro patrimonio cultural. Es difícil, pero tenemos que hacer. Entonces, estos pueblos, muchos de ellos que, como se llama, tienen ya un lugar específico, incluso se ha titulado su territorio, ¿no es cierto? Se aíslan cada cierto tiempo, vuelven a su situación de aislamiento, pero luego regresan. Esos son los pueblos indígenas en contacto inicial. Uno de los más representativos en Ucayali, que está en la frontera con el Cusco, se llaman los Nahuas, de Santa Rosa de Serjali se llama, ¿no?
Entonces, ellos tienen esa situación. Los isconahuas también tenemos en la Callería. Pero los pueblos indígenas en aislamiento es al revés. Son aquellos pueblos que se niegan a tener una relación momentánea, temporal o cada cierto tiempo con la sociedad nacional. ¿Por qué razón? Hay alguna categoría, cuando yo comencé a estudiar a estos pueblos indígenas en aislamiento, muchos, ¿cómo se llama?, que se habían atrevido a hablar, ¿no? Como se llama, los curas dominicos, por ejemplo, ¿no? Y se creyeron los civilizadores, los últimos civilizadores de estos pueblos, ¿no? Decían, ¿cómo se llama? Estos no quieren civilizarse, pues no quieren ser como nosotros, ¿no? Pero ¿por qué se aíslan? Porque en su memoria colectiva pervive todavía una imagen negativa de los occidentales, ¿no? Durante la colonia, más de 3 siglos, se les esclavizó, se les explotó, ¿no es cierto? Llega la república con el cuento, ahora somos una república independiente. Mentira, caímos, después, ustedes saben, después de España caímos en las manos del colonialismo inglés, ¿no es cierto?, cuyos capitalistas ingresan a la Amazonía en búsqueda de recursos naturales, ¿no es cierto? Uno de ellos es el caucho y la chiringa. ¿Y quién cree que les salga? ¿Quién se dedicó a extraer el caucho? A transportarlo en sus lomos hasta los ríos más caudalosos para embarcar el producto de lo que habían extraído, nuestros pueblos originarios, pueblos originarios, ¿no? Entonces, lo consideran un animal de carga, no seres humanos, en plena república. ¿Dónde estuvo el Estado? Yo les invito a leer la última novela de Vargas Llosa, El sueño del Celta se llama su novela. Está referido a esta etapa negra, horrorosa, como se llama, de nuestros pueblos originarios durante la explotación del caucho. Bueno, pasó el boom del caucho, ¿ahora qué viene? El boom de otros recursos naturales, ¿no es cierto? Del petróleo, del gas, de la madera. ¿Quiénes que son los que trabajan mañana y tarde, noche para ganarse, no sé, 1 kilo de arroz, 1 kilo de hariña, como se dice en la Amazonía, ¿no es cierto?, para sobrevivir? ¿Quiénes que trabajan? Son los pueblos, los hijos de las comunidades que están cerca a las concesiones cedidos por el Estado por 40 años. Entonces, definitivamente hay razones porque estos nuestros pueblos indígenas en aislamiento hayan tomado la decisión de considerarnos su enemigo, peligro de muerte, ¿no? Porque hay mucha gente, incluso te habrás enterado, en Madre de Dios, por ejemplo, han salido los mashcopiros, ¿no? Los mashcopiros han salido y siguen saliendo y la gente ya quieren civilizarse. Puede ser, porque tienen todo el derecho también de querer dar por concluido su aislamiento, pero no es por eso, desde mi experiencia personal, porque yo los he estudiado a los mashcopiros. Yo he estudiado 4 pueblos indígenas en situación de aislamiento: los isconahuas, los murunahuas, los mashcopiros, ¿no?, y los cacataibos. Son 4 pueblos durante la década del 90, entre el año 95 hasta el 97, hice un trabajo de campo muy fuerte, ¿no es cierto? Y producto de ello se armó el expediente técnico para la creación de las reservas territoriales, ahora llamado reservas indígenas. Entonces yo tengo ese privilegio de haber contribuido desde la antropología al respeto de los derechos fundamentales de esos pueblos originarios que se encuentran en situación de aislamiento, pero también en situación de aislamiento, ¿no? No sé Claro, si tienes alguna pregunta. sí, y frente a estos procesos como la colonización, la búsqueda de recursos, la ampliación de la frontera agrícola que se dio con la migración, ¿no? Bastante convulsiva después de la reforma agraria de muchos migrantes andinos hacia la Amazonía que se convirtieron en colonos.
¿Qué tan complicado es realizar estos procesos de titulación, de defensa, teniendo nuevos actores dentro de este panorama que también tienen necesidades y que muchas veces son quienes están involucrados en procesos de economías ilegales, como por ejemplo la tala, la minería, La coca, ¿no? Es, la coca. claro, la coca. ¿Cómo ha sido ese proceso? Más aún cuando tu trabajo se realizó en periodos álgidos, ¿no? Donde Sendero Luminoso y MRTA se disputaban este campo donde está el Coronel Portillo, por todas estas zonas. ¿Qué tan complicado ha sido realizar estos trabajos, más aún con pueblos indígenas con contacto inicial y aislamiento? A ver, señalo una cosa. Gracias por esas precisiones importantes. Entonces, de entre los factores que ponen en riesgo la vida de los pueblos indígenas en contacto inicial y en aislamiento, así como los pueblos indígenas sedentarios que viven en comunidades permanentes, ¿no es cierto? Son varias cosas, ¿no es cierto? Varias. Uno, la invasión de sus territorios por la presión que los migrantes, andinos o no andinos, que van. ¿No? No nos olvidemos, durante la época del terrorismo, ¿no es cierto? Los narcotraficantes de la selva central fueron perseguidos porque no querían pagar su cupo, ¿no es cierto? ¿A dónde fueron? Hacia Ucayali, hacia Ucayali. Entonces la presión de ellos ha sido fuerte. Hoy en día hay dos provincias que prácticamente han sido copados por los cocaleros. Es la provincia de Parabat y la provincia de Atalaya. ¿No? Entonces, ellos no solamente producen, sino transforman la hoja de coca y ¿a dónde lo conectan? Al Brasil, hacia Bolivia. ¿Por dónde pasan? Por territorios titulados de las comunidades nativas, como lo llaman en la Amazonía, por las reservas indígenas, por las áreas naturales protegidas. No te olvides que este servidor ha contribuido con sus estudios a la creación de dos parques nacionales, el Parque Nacional Alto Purús, que es el más grande del país, 2,5 millones de hectáreas, y el Parque Nacional Sierra del Divisor, con 1,4 millones de hectáreas, más reservas indígenas, 4 reservas, reservas comunales, titulación de comunidades nativas, yo prefiero llamar comunidades indígenas amazónicas. Para mí, la categoría pueblos indígenas, andinos o amazónicos, comunidades indígenas, andinas o amazónicas, ¿no? Entonces, esa presión ha sido fuerte, ha sido duro, pero ¿sabes qué? Los antropólogos tenemos, pues, hemos sido capacitados en una serie de estrategias y métodos de investigación. La investigación participante, ¿qué es? La observación participante, ¿qué es? Involucrarte, ¿no es cierto?, con la población para que ellos sean tu escudo, ellos son los que te protegen. Tú, una vez que te integras a su comunidad, tú eres parte de, y eso, gracias a esa técnica de investigación, tuve la suerte, desde el año 94, ¿no?, realizar una serie de trabajos. Esta creación del Parque Nacional Alto Purús fue el año 99 y 2000, ¿no? El del Sierra del Divisor fue del 2004 al 2005, 2 años de intenso trabajo, cada uno de ellos para su respectiva creación. Entonces, definitivamente, hay y si tú lees en mi libro, ¿no? Yo doné un cierto número a nuestro colegio para que se convierta en un documento de consulta, ¿no?, y conocimiento de colegas que no conocen esta realidad. Ahí señalo claramente cuáles son los factores. En el caso de Murunagua y Isconagua, hay vías terrestres que ha sido financiado por los gobiernos locales y regionales y por estos grupos de poder, narcotraficantes, madereros, solamente con objetivo de extraer la materia prima. ¿De qué estoy hablando? Del cedro, ispingo y caoba. 3 especies forestales que hoy en día no hay en Ucayali y en la Amazonía. Lo han batido, dicen en el argot amazónico. Lo han batido. Ese cuento de que yo construyo esta carretera para buscar la conectividad de las comunidades es un cuento chino, ¿no? Entonces, creo que definitivamente lo que estamos hablando, José,
me imagino que para muchos colegas puede ser novedoso, pero para un colega como yo, que ha vivido 33 años de su vida trabajando, investigando, compartiendo mis conocimientos, el hecho de haber sido docente universitario me ha dado un privilegio, ¿no? De salir incluso con mis propios alumnos en viajes de estudio. Cada curso que enseñaba era motivo de un viaje de estudio de una semana para salir con mis alumnos. Y yo y no he enseñado en una facultad de ciencias sociales, he enseñado en la facultad de Derecho, sin ser abogado. ¿Por qué? Porque en plan de estudios de los futuros abogados había cursos de mi especialidad, ¿no? Introducimos cursos de especialidad, antropología amazónica, derecho social y ambiental, legislación ambiental, responsabilidad social universitaria, responsabilidad social empresarial, y etcétera, etcétera. Entonces, eso me da la satisfacción de haber contribuido mucho, mucho en la formación profesional de los varias generaciones de abogados que hoy en día me hacen sentir orgulloso cuando los veo convertidos en profesionales exitosos. Claro, y en todo este proceso de la titulación, y justamente cómo desde la autoridad regional ambiental, que es una iniciativa muy novedosa dentro de Ucayali y que también tiene nexos de trabajo con la PNUD, por ejemplo, es también dentro del mismo gobierno regional se está desarrollando justamente el impulso de abrir carreteras hacia la Amazonía y justamente en estos lugares, ¿no? Y más aún con la minería ilegal y sigue perpetuándose este tipo de extensión de violación hacia sus derechos. Como parte de las garantías que el Estado debe dar a los PIASI, ¿qué lecciones podrías recomendarnos a las personas interesadas en trabajar o a funcionarios a las mismas autoridades que desempeñan en estos ámbitos? Gracias por la pregunta. Me olvidaba señalar cuando te decía que los mashcopiros han salido en varias oportunidades ya en Montesalvado, Madre de Dios. Entonces la pregunta es, ¿por qué salen? Porque los madereros han depredado su ambiente, talando árboles. Cuando se tala un árbol, rompes una cadena alimenticia para los animales terrestres o aves, ¿no es cierto? Para la gente humana, para los humanos que viven en ese ámbito, ¿no es cierto? La minería ilegal en Madre de Dios y también en Ucayali, ¿no es cierto? Utilizando el mercurio y el azogue para utilizar este metal pesadísimo que es nocivo para la salud de los animales y para los humanos, ¿no es cierto? Se tiene que hervir a altas temperaturas y cuando se volatiliza se impregna en las hojas de los árboles, de los pastos. Es consumido por los animales terrestres, por las aves comen los frutos impregnados ¿cómo se llama?, de mercurio. ¿A dónde se vierte lo sobrante? A las quebradas que son tributarios de ríos más caudalosos como el Ucayali. ¿Y qué hay en los ríos? Peces. Se pescan los peces con alta concentración de mercurio, lo llevan al mercado y siguiendo la cadena alimenticia llega a nuestras mesas con una alta concentración de mercurio. El 80% de los casos de cáncer que existe y se ha dado y que causa mucha muerte es generado por alta concentración de mercurio en el organismo de estas personas víctimas del cáncer. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están las políticas? Yo no entiendo y te voy a graficar. Cuando yo logré con mis estudios la creación del parque nacional, de estos dos parques nacionales, más las reservas territoriales, ahora llamadas reservas indígenas, ¿no es cierto? Su ley de creación dice para declararlo intangible, solamente y exclusivamente para uso exclusivo de los que viven en ese ámbito territorial. Pero no, el Ministerio del Ambiente a través de Agricultura o el Ministerio de Agricultura a través de sus agencias dan concesión forestal pegadito a la línea que limita con estas áreas naturales protegidas y las reservas indígenas. Yo siempre me preguntaba, el Parque Nacional Alto Purús, la Reserva Indígena Mashcopiro, Murunagua, Isconagua, Cacataibo, tendrá un muro de
muralla china para impedir que los extractores forestales traspasen la línea? No. ¿Y quién los controla? Nadie. Por lo tanto, el 80% de la madera que sacan no es de su concesión, sino de áreas naturales protegidas donde todavía existen estas especies forestales de gran aceptación en el mercado internacional. Ojo, pestaña y ceja. Hoy, el 80% de la madera extraída de la Amazonía en su conjunto son comprados por ¿quiénes? Por empresarios chilenos. Los chilenos lo transforman en muebles acabados y Chile, sin tener la Amazonía que tiene, se ha convertido en la capital de la mueblería internacional, porque le dan mayor valor agregado. Yo hace años, de estos años, de la década 90, decía, ¿por qué no convertir a Pucallpa en la capital de la mueblería nacional con la cantidad de recursos forestal que tiene? Pero no, pues, no. Acá, como son los empresarios, yo lo pongo entre comillas, ¿no? Quieren meter la aguja y quieren sacar luego la barreta, sin hacer mucho esfuerzo, ¿no? Explotando la mano de obra de nuestros pueblos originarios. Entonces, los riesgos sí siguen vigentes y el Estado, lamentablemente, ¿no? Pese a que hay ley, las leyes en nuestro país se han convertido en letra muerta, mi querido José. ¿Por qué razón? Porque el Estado no va a ir a la comunidad más alejada de la Amazonía, de los Andes. Entonces, ¿qué tenemos que institucionalizar, perdóname, en este país? Un trabajo articulado intergubernamentalmente para que el gobierno nacional, regional y local trabajen articuladamente teniendo como objetivo, ¿no?, el país. ¿Cómo queremos ver a nuestro país de aquí a 20, 30, 40 años? Trabajemos hacia eso, hacia el logro de esos objetivos. Pero no hay intersectorialmente en la conservación de los derechos, en el respeto de los derechos fundamentales de nuestros pueblos originarios. ¿Solamente tiene que ver el Ministerio de Cultura? No, tiene que ver también salud, educación, ambiente, interior, etcétera, etcétera. El tema indígena es un tema transversal. Eso es lo que no queremos entender hasta ahora. No hay políticas públicas, y si hay, yo te invito a leer la política pública de incorporación del enfoque intercultural en la gestión pública. Es una política nacional. ¿Se cumplirá? ¿Qué esfuerzos estamos haciendo? Entonces yo digo, la única posibilidad para que esas leyes, esas normas se cumplan, esas políticas sean aterrizadas en acciones concretas, es construir una alianza estratégica con las poblaciones locales, con las autoridades comunales, porque ellos están más cerca al problema. Nosotros a control remoto no podemos intervenir ni solucionar sus problemas. Creo que esta experiencia mía, ojalá algún día sea escuchada y no caigamos en estas improvisaciones increíbles, ¿no? ¿Te imaginas cómo se llama, ministro de Cultura, abogado? ¿Te imaginas un ministro de Educación, abogado, como si el abogado fuera una enciclopedia abierta? Yo creo que zapatero a sus zapatos. Pero la sociedad civil tampoco no tiene mecanismos de presión. Entonces, nuestra obligación es compartir estas reflexiones con los que vienen tras de nosotros. Yo ya tengo 4 años de jubilado, ¿no es cierto? Pero sin embargo, todavía tengo 74 años, pero carambas, gracias a mi estilo de vida sano, ¿no? Todavía muestro algo de vitalidad, todavía mi espalda no se ha encorvado, ¿no? Puede encorvarse la espalda, pero que no se encorve los conocimientos, la experiencia, las ganas de compartir con todos los que nos escuchan y nos preguntan, apreciado colega. Claro, sí, muy pertinente estas lecciones que nos vas brindando, ¿no? De incorporar y hacer énfasis en el aspecto intercultural, en que sea una manera transversal en todas las instituciones y que esto nos permita también tener acciones con pertinencia cultural. Por otro lado, estimado colega,
Es a 200 años de la vida republicana, la Amazonía, aún con los proyectos de ley, los discursos, la prensa, inclusive algunos colegas antropólogos siguen imaginando la Amazonía como un lugar vacío, un lugar a civilizar, a transformar, a generar mayor producción, incentivando otro tipo de economías e inclusive otro tipo de visiones, ¿no? En esos desafíos, ¿cuál es el papel como personas, como profesionales que debemos de cumplir revisando todo el proceso democrático que hemos tenido, ¿no? De, más aún en Ayacucho, que se sitúa en el bicentenario de la batalla de Ayacucho en diciembre, que debe servirnos también para ver cómo Ayacucho ha ido relacionándose con la Amazonía alta que tiene, ¿no? La provincia de La Mar, Huanta. Y lo otro, muy importante también como para llamarnos la atención entre los consejos directivos descentralizados y el Colegio Profesional de Antropólogos, ¿cuál es el papel que debemos de cumplir como una institución que está velando, ¿no? Que no se siga perpetuándose estas violaciones? Más aún, por ejemplo, con las múltiples declaraciones que, por ejemplo, la última ministra de la Mujer, Ángela Teresa, excusó estas prácticas de violaciones sexuales, ¿no? Entonces, en torno a todo esto, ¿cuáles son los desafíos como profesionales, como sociedad que debemos de tener frente a los pueblos indígenas u originarios, tanto de la Amazonía como de la zona andina? Gracias, colega, gracias. Efectivamente, ¿no? El último tema que acaba usted de señalar fue motivo de un pronunciamiento de nuestro colegio, lo compartí con usted también, espero de que haya sido socializado, ¿no es cierto?, con todos los que se interesen conocer, pero también esta preocupación lo trasladé, este pronunciamiento lo trasladé, ¿no es cierto?, al Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales, del cual soy parte, ¿no? En nuestro colegio es miembro habilitado, titular del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales. Tenemos otro espacio. Entonces, estamos trabajando duro para que se nos escuche, porque basta de pensar que solamente uno u otro profesión puede ser la que dicte ¿cómo se llama?, sus experiencias, sus recomendaciones, sus apreciaciones sobre los problemas nacionales. Creo que vuelvo a decir la necesidad de institucionalizar equipos multidisciplinarios, primero intergubernamental, intersectorial, pero también multidisciplinario. En todos los temas. Y vuelvo aquí a reiterar, nosotros los antropólogos tenemos que ser los que aperturen trochas en otros temas que se nos ha ignorado, que se nos ha invisibilizado. No nos lamentemos solamente, a mí no nos toman en cuenta, pero ¿qué estamos haciendo para que eso no ocurra? Y a nivel nacional, colegio, nuestra orden profesional, desde lo que asumí, ¿no? Este difícil encargo, estoy abocado primero a construir una relación muy fluida con los ministerios, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, con el Ministerio Público, con el Poder Judicial, ¿no?, y otras organizaciones de la sociedad civil, porque juntos nos vamos a hacer escuchar, ¿no es cierto? Entonces, hoy en día, hay una convocatoria del Ministerio Público, se comunican, tenemos esta oportunidad laboral, inmediatamente los comunico, ¿no es cierto? Entonces, este mismo trabajo tiene que ser desarrollado en nuestros consejos directivos descentralizados. Es importante que los miembros del consejo directivo de cada uno de nuestros consejos directivos, son 7 a nivel nacional, ¿no es cierto?, se comprometan con el problema de su región, de su departamento, de su provincia, de su distrito, ¿no? Queremos ser los voceros, pero también, ojo, acá hay un riesgo, hay gente que cree que los que tenemos un título universitario, ¿no es cierto?, somos la máxima voz, como dicen los jóvenes, la última chupada del mango. No, los profesionales tenemos que ser humildes porque pese a nuestra edad, pese a los años transcurridos, todavía tenemos mucho que aprender. ¿Quién ha dicho que solamente los viejos enseñan?
y los jóvenes aprenden. Es también al revés, hay un feedback, un ida y vuelta. Hay muchas inquietudes, muchas iniciativas de los jóvenes colegas importantes, ¿no? Pero que tenemos que trabajar. Por esa razón, yo, como se llama, para ir cerrando quizás este interesante diálogo, yo quiero recomendar, estoy próximo a firmar un convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para brindar oportunidad a los colegas que se sigan capacitando, que sigan fortaleciendo sus capacidades a nivel de maestría y doctorado y diplomados. Lo mismo estoy haciendo con la Católica. Este mismo trabajo tiene que ser replicado en nuestros consejos directivos descentralizados. No tenemos que vivir aislados, separados con la academia. Tenemos que acercar, tenemos que construir lazos de aproximación, puentes que nos permitan comunicarnos fluidamente. Cierro esta idea. ¿Quiénes son los encargados de aprobar los planes de estudio, las mallas curriculares? A veces autoridades que no tienen la formación. Entonces, ahí el colegio, y desde el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales de Perú, hemos tenido 2 reuniones ya con la SUNEDU para decirles, señores, señor superintendente, ¿por qué ustedes solamente se dedican a registrar los títulos que vienen solicitados por los profesionales? ¿Por qué los colegios profesionales esperamos que una vez titulados vengan a colegiarse? ¿Por qué no tenemos una intervención más directa con las academias para velar por la calidad de la formación profesional de los futuros ciudadanos y profesionales de este país? Entonces, estas reflexiones deben servir y me alegra que usted forme parte de nuestro Consejo Directivo Descentralizado. Ojalá compartan estas reflexiones. Yo siempre estaré dispuesto a colaborar con mi tiempo, lo poco que la vida y mi esfuerzo me ha dado para hacer llegar estas reflexiones a todos los miembros del Consejo Directivo Descentralizado de nuestro querido Ayacucho, ¿no? Y por intermedio de ustedes, a todos los colegas, y especialmente a los jóvenes que han apostado por estudiar antropología. Entonces, el cumplimiento de las normas no va a ser esfuerzo solamente, exclusivamente del Estado en sus diferentes niveles de gobierno, nacional, regional o local. No, tiene que ser también contribución, esfuerzo, participación de las organizaciones de la sociedad civil como los colegios profesionales. Creo que tenemos que buscar espacios para hacernos escuchar. Una experiencia y con esto termino. Cuando yo me convertí en el decano más joven del Consejo Directivo Descentralizado de Ayacucho entre el año 89 al 90, por primera vez conformamos la Asociación de Colegios Profesionales de Ayacucho. ¿Para qué? Para convertirnos en una instancia de consulta, de opinión técnica, cuando el gobierno regional, ¿no es cierto?, o la CORFA, pretendían ejecutar un determinado proyecto. Hoy en día este trabajo ha sido encargado a las conredes. Ayacucho tiene una conredes. Y en ese conred de Ayacucho, nuestro colegio debe tener una activa participación, apreciado colega. Muchas gracias por todas estas reflexiones. Estuvimos conversando con Manuel Damaso Cuentas Robles, ¿no?, el actual decano nacional del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, que nos brindó una mirada general sobre los pueblos indígenas en aislamiento y contacto inicial respecto a qué retos tenemos nosotros que tomar ahora como sociedad, y más aún Ayacucho, que tienen pueblos originarios de la Amazonía, que son los Ashaninkas y Matsiguengas, ubicados en Huanta y La Mar. Sería muy bueno también ir pensando, y esto principalmente a personas, antropólogos y antropólogas que vienen trabajando en estas zonas, a que poder visibilizar y también visibilizar cómo los procesos de titulación siguen estando truncados. Muchas gracias, estimado decano Manuel. Un fuerte abrazo desde Ayacucho y recordarles a todos nuestros oyentes que semana a semana venimos haciendo entrevistas y que sigan el programa Tincuy, un espacio de diálogo promovido por el Consejo Directivo Descentralizado de la región de Ayacucho del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú.
Kusa chaynaja yachachik huk punchawkama. Punchawkama llaqtamasillay. Kusa tupananchiskama.